El deseo hacia su cónyuge no es lujuria. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a su programa Hombres de Verdad. Es un placer siempre poder compartir con ustedes, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. A lo largo de estos años hemos estado tratando de ser específicos en tratar temas primariamente para los hombres. En el día de hoy, José, nosotros vamos a tratar el hombre de Dios y su lucha contra la lujuria. Y queremos de inicio aclarar, para que algunos no se desconecten inmediatamente hoy en el título, que cuando hablamos del hombre de Dios no estamos hablando de pastores ni de líderes, estamos hablando de creyentes. Nos estamos refiriendo a todo hombre cristiano, porque todo hombre cristiano se supone que sea un hombre de Dios. Y si hay un tema que uno trata que tú dices, es difícil que algún hombre se quede fuera, es precisamente el de la lujuria, porque es un tema no exclusivo del hombre, esa lucha, porque las mujeres también luchan con la lujuria. Pero mayormente del hombre. Es importante decir de inicio, José, que la palabra que se traduce lujuria en las Escrituras no necesariamente tiene una connotación negativa, porque se refiere a un deseo intenso, a una fuerte pasión. Un anhelo apasionado. A un anhelo apasionado. Lo que determina si se refiere al aspecto pecaminoso o porque en español lujuria sí siempre tiene lujuria siempre es pecaminosa. Pero la palabra que se traduce lujuria no siempre significa lujuria, sino que puede ser un deseo apasionado para otras cosas. Ahora, cuando hablamos de la lujuria, es un deseo apasionado, una pasión intensa hacia la sexualidad, hacia las relaciones sexuales, hacia la intimidad. Y Dios fue que creó la intimidad y por tanto las relaciones íntimas y sexuales, como hemos dicho en muchos otros programas, son santas, justas y buenas y forman parte de la expresión de Dios al final cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. La diferencia es que Dios creó el marco específico en que son santas, justas y buenas, que es el marco del matrimonio. La lujuria tiene que ver no con un deseo sexual apasionado hacia tu esposa. Eso no es lujuria. De hecho, José, ahí una vez más nos topamos con este tipo de distorsiones y de malas interpretaciones bíblicas que muchas veces los evangélicos tienen. Seguro que tú te has topado con creyentes que interpretan mal el tema de Hebreos, donde dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y ellos meten dentro del texto sus prejuicios e inmediatamente entienden que ese es un texto que dice, voy a exagerar un poquito, las relaciones sexuales entre esposos, eso es algo que, bueno, no hay de otra. Tiene que ser con la luz apagada, debajo de la sábana, sin mirar mucho, porque entonces se puede caer en lujuria y mancillar. No, mis hermanos, el deseo hacia su cónyuge no es lujuria. El texto mismo dice qué es lo que mancilla el lecho matrimonial. Lo que mancilla el lecho matrimonial no es lo que esposo y esposa hacen en la intimidad. Lo que mancilla el lecho matrimonial es la fornicación, es el adulterio. Porque el texto dice, mantengan el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Así que lo que mancilla el lecho matrimonial no es lo que se hace fuera. Lo que se hace fuera del matrimonio. Exacto. No es lo que se hace en la cama o en cualquier otro lugar, en la intimidad matrimonial. Y Marcos, siguiendo, estaba tratando mientras te oía de buscar quizás una palabra que pudiera ayudar a la idea que voy a decir. Yo creo es la palabra epitumia, la que se usa en el idioma griego. Yo creo que si yo fuera a enseñar sobre eso, yo le diría, como ya todo el mundo tiene la connotación de que lujuria es todo ese deseo intenso fuera del matrimonio que de una manera u otra deshonra el plan de Dios y que es pecaminoso, diríamos que el hombre
tiene que cuidarse de la lujuria, de esos deseos malos, pero tiene que tener mucha pitumia para con su esposa. Así mismo, totalmente de acuerdo. O sea, para no poner lujuria a las dos cosas. Exacto. Para que lo puedan entender, porque le pudiera decir, yo creo que es un hombre, vamos a ponerlo de esa manera. El hombre tiene que ser con su esposa lujurioso. Con su esposa. Y yo pudiera decir muchas cosas sobre eso, porque yo trato de serlo, sin pensar en lujuria. O sea, no, sin la connotación negativa que el español tiene. Claro, sin eso. Pero como se le define como un anhelo apasionado. Ese anhelo apasionado, todo hombre debe tenerlo hacia su esposa. Lo pongo al revés. Lo pongo al revés. El hombre que no tiene un deseo apasionado hacia su esposa, generalmente está en una mala condición. Y lo va a tener. Lo va a tener hacia otros. Hacia otras. Digo generalmente, ¿por qué? Porque uno tiene que ser consciente de que con la edad hay ciertas hormonas que van disminuyendo, Claro. Hay ciertos deseos que van disminuyendo, hay ciertas disfunciones que pueden aparecer orgánicas, pero aún eso hay que tratarlas. No, Marcos, pero eso quizás cuando vayamos viendo parte por parte cómo enfrentar la lucha con la lujuria, me gustaría hablar acerca de cuando uno llega a esa etapa. No sé si eso pudiéramos dejarlo al final, pero no podemos hablar, es un conversatorio. Mira, Marcos, los que estudian el matrimonio dicen que cuando los deseos por la producción de hormona disminuyen, lo que tiene que ver con la libido para con tu esposa, y que ya tú no tienes toda la producción de testosterona que te van a impulsar a eso, y las glándulas que son las que estimulan eso. Yo quiero advertir a los hombres, y sobre todo a los hombres que están en esa etapa, de que la lujuria como un mal endémico propio de nuestra naturaleza pecaminosa se potencializa, Marcos. Oye eso, se potencializa. ¿Sabe por qué? Porque como alguien dijo, el hombre es un ser sexual. Y cuando ya tú no tienes el impulso, no tienes para tener una erección, por ejemplo, rápida, normal, como la tiene un joven, lo que yo he tratado es de esos hombres que tienen 70 o algo más de años y que ya su intimidad con su esposa no es que ha disminuido, sino que se ha distanciado mucho. Su lujuria natural que produce nuestra naturaleza pecaminosa lo hace estar metido con la pornografía. Cuando yo fui a la cárcel, Marcos, a predicar años atrás. Menos mal que hiciste la aclaración. Voy a predicar. Teníamos, todavía más o menos tenemos algo así en Najayo, pero cuando hubo el nuevo modelo, pero teníamos un local solamente para la iglesia bautista, ahí decía. Y la primera vez que yo fui al comedor con el encargado, teníamos un encargado ahí. Y por muchas cosas de las que uno ha estudiado, yo le preguntaba y le dije, veo muchos hombres de casi 80 años, 70 y pico de años aquí. ¿Están cumpliendo su pena? No, algunos tienen meses que llegaron. ¡Wow! Y yo le dije, ¿y qué pasó? Y dice, están aquí porque a sus nietas, vecinitas, lo encontraron tocándolas. Uy, 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 uy. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Sí. ¿Entiendes? O sea, cuando los mecanismos propios de un hombre, y eso quiero aclarar a todos, porque después vamos a entrar en otro aspecto que también quiero puntualizar. Cuando los mecanismos propios de la edad tuya y también de la esposa, porque también ya la esposa no te va a buscar, tú no le vas a buscar a ella. Hay muchos factores que entran ahí. El deseo sexual muere cuando uno muere. Eso es lo que dicen. Sí, porque... Muere cuando uno muera. Entonces, ahí es donde viene la batalla con la lujuria. Porque, como siempre se ha dicho, el principal órgano sexual de hombre y mujer no está entre las piernas, está en la cabeza. En la cabeza, en el cerebro. Es por eso que esos casos que tú dices de hombres
a ancianos que posiblemente ya físicamente no funcionan bien, eso no significa que su cabeza y su corazón, que es el asiento de los deseos, no está funcionando. No. Y ahí tú añades nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo muere la naturaleza pecaminosa, Marcos? Cuando uno muere. Exacto. Pues los deseos pecaminosos van a morir cuando uno muere. Entonces, todos los hombres que están batallando con eso, hay varios textos que vamos a estar utilizando para ayudarles con eso, y que es una batalla diaria. ¿Por qué? Porque hay muchos estímulos fuera de nosotros. Este asunto con los celulares y todo ese tipo de cosas, o sea, tienen una cantidad de información, de imágenes, que aunque tú no andes buscando, te aparecen. Aparecen. José, yo no sé si a ti te pasa, pero yo en muchas ocasiones he dado gracias al Señor que yo crecí en la época que yo crecí y no ahora. Porque cuando tú y yo estábamos jóvenes y uno no estaba todavía del todo solidificado en la fe, uno escuchaba a los amigos y uno no tenía el atrevimiento de hacer lo que los amigos hacían, pero posiblemente uno no tenía reparos en mirar tal o cual revista cuando la traían. Y uno sabe que para tú ver algo inadecuado, para tú ver cierta pornografía, eso era todo un andamiaje. Había que saber dónde era que la vendían. Y si tú tenías en tu casa, dónde era que tú le ibas a poner y a guardar. Todo eso. Yo recuerdo como dos veces en toda mi adolescencia y juventud y parte de mi juventud. Exacto. Pero que fui expuesto a eso. Porque no era fácil. No era fácil. Sin embargo, no era por falta de deseo. No era por falta de deseo. Yo recuerdo en algunas de las ocasiones, y yo digo ahora, wow, haber ido a casa de un familiar y entrar en la casa a descansar después de almorzar y estando así recostado, mirar ahí y así arriba una revista a colores y yo, joven, tomarla y hojearla y quedarme no solamente boquiabierto, sino esa lucha interna de saber pero no lo estás haciendo bien. Entonces, ahora resulta, antes tú tenías que buscarla. Ahora resulta que tú no tienes que buscarla, ella te busca a ti. O sea, la pornografía está buscando a los hombres y es por eso que está buscando a nuestros hijos. Y es por eso que la edad en que los niños están viendo pornografía está cada vez menor. Desde los 8 años, dicen las estadísticas en los Estados Unidos, que están viendo pornografía. Marcos, cuando yo, a los 20 años, yo tuve mi primer trabajo formal. Y cuando el administrador de la empresa me llevó a la planta donde yo iba a estar facturando, le dijo al encargado, un hombre como de 30 años, yo tenía exactamente 20 años, y le dijo, mira, él va a estar facturando aquí para que tú le enseñes la planta y todo. Ah, está bien. Este hombre comienza a enseñarme la planta paso por paso, y en una me lleva por un pasillo y me lleva a los lockers de donde guardan las ropas. Y cuando llegamos ahí, él abrió el suyo y me sacó 5 revistas pornográficas. Esa fue la bienvenida. Y yo le dije, yo no veo eso. No, yo no veo eso. Yo soy evangélico. Ah, perdón. Pero yo recuerdo que esa fue la bienvenida. Y hoy en día el mundo, desde que tú abres tu celular o tú entras a tu tablet, te da la bienvenida. Ahí yo entro entro a una página de noticias, bueno, que la tiene el Google ahí, te la abre automáticamente. Cuando yo hablo, yo la veo mucho. Exacto, a mí me gusta ver todas las noticias que tienen ahí, las busco, las leo, todo el lío de Israel y las cosas que se están haciendo. Marcos, como ya en el internet te tienen a ti fichado, siempre me ponen, siempre una foto de una señora elegante, más o menos de mi edad. Eso es impresionante. Me sale todo el tiempo. Mujeres maduras. Mujeres maduras. Dice, pero por favor.
Ellos te tienen fichado, tu edad, tu... Todo. Y si tú me dices, y Dios es testigo, que en algún momento he andado buscando eso, Él sabe que no. Yo no lo traigo delante de ti ni delante de los oyentes. No. Dios sabe que no, nada de eso. No. De ningún tipo de eso. Te sale porque sí. Entonces, es ese acoso, que tanto que se habla de acoso sexual, ese acoso que tienen los medios, las redes, que tiene el mundo hoy en día, que es para mantenerte viva siempre la lujuria. Yo subo todos los días al parque a caminar y la verdad es que ahora hay una serie de indumentarias, de vestimentas que están hechas de una manera tal que yo cuando la miro me río. Y digo, como el maligno, como el mundo, hoy en día quiere mantener a la gente que anda buscando salud, que anda buscando que lo mejor es ir con alguien conversando, que tú lo que andas buscando es la naturaleza en ese parque, respirar, caminar, ejercitarte, pero damas vestidas así. Vestidas así, posiblemente con cuerpos reconstruidos y ropa súper apretada, donde se marca todo. Es que entonces, la pregunta ¿es uno inmune a eso? No, uno tiene que luchar para no mirar. Porque es una lucha interna que todo hombre tiene. Que hay hombres que no luchan con eso. Bueno, todos luchamos. Lo bueno es que hay algunos aspectos, como estamos hablando de cómo podemos batallar. Hay muchas enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Porque Dios nunca nos ha dejado en este mundo sin las herramientas para que un día nosotros podamos decirle a Dios, Señor, es que yo no sé cómo entrarle a esto. Yo no encuentro en tu palabra nada que me diga cómo. No hay nada, no hay ningún ambiente, no hay ninguna situación para lo cual la palabra de Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Para mí, mi primera recomendación, Marcos, es que uno tiene que fortalecerse espiritualmente desde que tú comiences el día. O sea, la vida cristiana no se vive por semanas, por años o por meses. Diariamente. Es cada día. Diariamente. Y tú tienes que saber la intensidad que tienen los deseos pecaminosos en tu vida. Porque hay algunos en diferentes personas que no son tan intensos. En esto, en aquello, lo otro, no vamos a abrir todo ese abanico. Tú y yo podemos decir, no, para mí los deseos pecaminosos más intensos son en esta área o en aquella área. Y puede ser que para todos los deseos sexuales, la lujuria es común. Pero puede ser que para uno sea más fuerte que para otro. Pero como quiera, lo que yo he aprendido es pedirle al Señor cada mañana que me libre de aquello que en menor o en mayor intensidad son deseos que, como dice la Biblia en 1 de Pedro, que tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces siempre va a haber esa batalla, va a aparecer esa batalla y uno tiene que levantarse fortalecido en el Señor, uno tiene que levantarse orando cada día al Señor por lo mismo. Hay cosas que no varían en mi vida de oración en la mañana, no varían. O sea, mi tiempo largo de oración en la mañana no varía eso, porque yo no quiero nunca ser como David, sorprendido por mis deseos carnales. Hay momentos, Marcos, yo entiendo a David. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero hay momentos que son tan intensos que tú sientes que fue que Dios te sacó y te trasladó. Porque si no, uno ni se puede imaginar. Es un acoso donde entran tus deseos, el maligno y todo lo demás. De hecho, yo puedo pensar en situaciones pasadas en mi vida, y esto lo digo más con vergüenza que con verdad, donde Dios me sacó de situaciones donde yo puedo decir que ya yo estaba dispuesto a pecar. Y de maneras insospechadas, Él me lo impidió. Y después cuando uno viene a la cordura, uno dice, ay Señor, y se postra ante Él y lo alaba y le da gracias. No, a mí porque
O sea, si de mí dependiera, yo iba a meter la pata. ¿Entiendes? Y el Señor usó circunstancias específicas para desactivarme. Tú dices, wow, Señor, qué cuidado. Sí. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Pero yo creo, Marcos, que tiene que haber, muchas gentes dicen, tú tienes que alejarte de eso, y lo vamos a mirar en 1 Corintios 6. Sí, lo tengo aquí delante. Exacto, pero para mí la clave, lo número uno, no es alejarte, sino acercarte a Dios. Para mí lo número uno es acercarme a Dios, como dice el libro de Efesios, para fortalecerme en el Señor y en el poder de sus fuerzas. O sea, para mí la vida cristiana es cuán cerca tú estás de Dios y no cuán lejos estás del pecado. Es cuán cerca, porque cuando tú estás cerca del Señor, cuando tú tienes esas fortalezas que te da el Señor, eso es que ni Superman se te para al lado. Óyeme, estar cerca del Señor te lleva automáticamente a alejarte del pecado. Pero hay situaciones donde tú no te acercas al pecado, sino que el pecado se acerca a ti. Y si tú no estás fuerte en el Señor y claro, te puedes remeniar y puedes caer. Claro. Porque nosotros vimos, ¿tú te recuerdas cuando uno jugaba pelota y había alguien malo? Béisbol. Y había alguien que no jugaba bien, pero resulta que era el dueño del bate y de la pelota. Había que meterlo, aunque fuera a jugar right field y bateando de noveno, que era de último. Pero tú tenías que meterlo y había más gente ahí que si fuera por gusto tú lo dejaras fuera, no. Pero tú no lo dejaras fuera, ¿por qué? Porque me llevo mi bate y mi pelota y no hay juego. Claro. ¿A qué me refiero? Claro. Nosotros, con los cristianos, nos pasamos la vida jugando la pelota en el estadio del enemigo. Nosotros no somos de aquí. Este es un terreno gobernado por el príncipe de este mundo. Y si nosotros somos ingenuos, y yo creo que ese es uno de los principales males de los hombres cristianos, José, la simpleza, que no ven mal esto, no ven mal aquello, y tú como pastor dices, pero tú te estás volviendo loco con las cosas que hacen y a las cosas que se exponen. Y ellos no ven el mal y se están metiendo en la boca del lobo sin darse cuenta. Cuando tú juegas en el estadio del enemigo, y yo supongo que eso sucederá en otros países, yo supongo que en los países latinoamericanos ocurrirá con el fútbol, pero yo recuerdo, por ejemplo, con el baloncesto, que había lugares donde proverbialmente tú no podías ganar, porque o tú perdías en buena lid, o tú estabas ganando y armaban un pleito. Y al final, yo recuerdo lugares donde nosotros tuvimos que recoger y salir huyendo, porque si no nos iban a golpear. ¿Y qué fue la ofensa que le hicimos? Que le estábamos ganando. Estaban ganando. Entonces, nosotros vivimos, todos los creyentes, donde quiera que estemos en el mundo, nosotros estamos jugando en el estadio del enemigo, del contrincante, y todo apunta, y él no juega limpio. No juega limpio. Todo anota a hacernos perder a como dé lugar. Y a veces yo veo cristianos andando por ahí como tranquilo, dime, ¿qué hay? Y sin sospechar absolutamente nada de aquel que te quiera hacer daño. Y otra cosa, Marcos, es como que se van perdiendo la sensibilidad frente al pecado. Así es. Es como, no, pero que eso no es nada. Yo, sobre todo con los hijos, ¿verdad? Mira que yo vi le dice la mamá, ve a tu hijo mirando pornografía. No, déjalo, porque yo cuando era un joven también me gustó, por curiosidad. No. Pero perdón, José, el ejemplo que tú has dado ocurre y te entiendo perfectamente, pero es muy claro, porque la pornografía es claramente pecaminoso. Yo pensé que tú ibas a poner un ejemplo más difuso donde hay una fiesta del curso y tú ves cómo se están vistiendo las compañeritas y el tipo de juegos que vamos a jugar a la botella. Tú y yo sabemos lo que es eso, quizá en otros países no, pero ese tipo de juego donde se le gira una botella y cuando la botella apunta la persona pide un deseo y a veces es como besa a fulano. Entonces eso puede sonar, pero es solamente un juego. Sí, pero a veces los padres son demasiado simples
y no ven ese tipo de cosas, porque lo otro de la pornografía ya es un extremo. O sea, un padre cristiano que te dice, no, pero eso no es nada, porque yo recuerdo que yo también veía, ese está, pero en la luna de Valencia, ese está perdido, que tú dices, pero ¿qué es esto? Pero Marcos, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que yo he oído gente hablando acerca de pornografía dura y blanda. Y yo le digo, es que a mí es lo mismo, es pecado. No hay pornografía blanca ni dura. Blanda. Uno puede entenderlo No hay. a qué se refiere cada uno. Uno puede entenderlo a qué se refiere para cada uno y uno asume la diferencia. Es que una te lleva a la otra. Claro. Lo que te quiero decir es que uno asume la diferencia sencillamente para describir de qué se trata. Cuando te habla de pornografía blanda, son simplemente desnudos. Cuando te habla de pornografía dura, ya está hablando de personas teniendo relaciones. Y sea fotos o película. Pero el peligro está cuando alguien te hace esa diferencia como que una es mejor que otra. No, espérate, mucho cuidado, mucho cuidado. José, ¿por qué la influencia de la pornografía? Porque encuentras receptividad en los corazones de los hombres. Si no encontrar receptividad, tú puedes hacer toda la publicidad que tú quieres y no hay problema. Marco, los productos que más se venden son los que los comerciantes han visto que a la gente más le gusta. Exactamente. Y hay 29.000 millones de páginas pornográficas. Y una estadística que estaba leyendo dice que los dominicanos, su página número 1 es Google. Ahí estoy yo. Y la segunda, pornografía. Pero bueno, bíblicamente, tú tienes algunos textos ahí que hablan acerca de qué recomendación podemos dar a los hombres antes de poder terminar el programa. Sí, el texto típico que tú citaste, no vamos ni siquiera a decir lo que el Señor cita, porque ese es muy conocido. Cuando tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Entonces, cuida tu vista. No te des licencias con tu vista. Y uno con frecuencia se encuentra dándole licencia a su vista. Si tú ves una mujer desnuda en un lugar, posiblemente tú quites la vista. Pero si tú ves en un centro comercial una mujer mal vestida, exacto, eso es más posible que tú te des la licencia, no de seguirla con la vista, pero sí te des la licencia de dar una miradita de 2 o 3 segundos para saber qué es lo que hay ahí. Entonces, exacto, uno se va engañando sin darse cuenta. Entonces, una de las primeras cosas es cuida la vista, cuida tus ojos. Lo segundo, según a los Corintios 6:18, dice, huid de la inmoralidad sexual. Donde quiera que tú sabes que hay inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6:18. Primera que yo dije. Segunda. Primera de Corintios 6:18. Donde quiera que tú sabes que hay ese tipo de inmoralidad, hay que huir. El problema es que una vez se dice, bueno, pero es que no necesariamente es inmoralidad. Déjame decir, déjame poner un ejemplo sencillo. Imagínate, tú te imaginas un creyente yendo a... le gusta la lucha. No vamos a meternos ahí a cuestionarnos si es un deporte adecuado o no. No vamos a meternos porque ahí hay diferencias de opinión y yo las respeto. Pero hay lucha libre de mujeres. Tú te imaginas a un creyente en un espectáculo de lucha libre de mujeres. Tú dices, pero ¿ya es lo mismo que los hombres? No es lo mismo que los hombres. La vestimenta que tienen, los ángulos en que se ponen. O sea, serio, tú me vas a decir que tú estás aquí y hay una mujer en una posición particular frente a ti y tú solamente estás mirando la llave que le está haciendo a la otra. De verdad, eso es ingenuo, José. Es que, Marcos, ahora todo está permeado por eso. Y eso es eso. Entonces, todo está. Yo leí de que dicen que antes, ahora no lo están haciendo tanto, pero hubo una época, 15, 20 años atrás, los años 90, que decían que lo que no tiene sexo, los anuncios, no vende. Entonces, eso es un elemento que y eso es algo diario. ¿Y a qué está apelando? Para venderte una pasta de dientes cuando te aparece una mujer en poca ropa. Pero ¿qué tienen que ver los dientes con la mujer en poca ropa? Te está apelando a tu lujuria. Claro. Y a la mía. Claro. O sea, está apelando a deseos sexuales pecaminosos
¿Por qué pecaminoso si Dios fue que lo puso allí? Porque Dios lo puso allí para que tú dirigieras esos deseos sexuales hacia tu esposa, no hacia otra mujer. Y mira, Marcos, en 1 Corintios 7, que nosotros conocemos 5, dice, no os neguéis el uno al otro a cumplir con el deber conyugal. Tú sabes, una de las razones, cuando yo enseño en reuniones de matrimonios, una de las razones por las que Dios dice eso es que tu nivel de lujuria baja cuando tú tienes regularidad en tu epitumia con tu mujer. Cuando tus deseos, pasiones normales sexuales, tú las llenas, tú las solucionas con tu esposa, la lujuria baja. José, esa es por eso dice el mismo texto, para que Satanás no gane ventaja alguna. No le dé chance. A causa de su incontinencia. Ahí era que iba. Claro que sí. Dios provee para el hombre la salida y para la mujer a su lujuria. Provee a su esposo y a su esposa. Ahora, José, ¿y los solteros? Entonces, ¿qué hacen? Los solteros, bueno, Marcos, no se puede justificar. Yo te voy a decir... Yo quisiera tener texto bíblico. Tengo uno, pero bueno. Un ejemplo para mí siempre fue José. Que dice la Biblia que José, ¿tú te acuerdas? José, claro. Yo siempre me preguntaba que por qué mi mamá me puso el nombre de José. Y cuando descubrí que José era blanco y rubio, dije, yo entendí por qué me puso José. Pero mira, José siempre fue como, porque José, dice la Biblia, que su mujer, la mujer de Potifar, todos los días le decía que quería estar con él sexualmente y él le decía que no. Entonces, esa lucha diaria nos ayuda en esos ejemplos a saber que sí, que cuando nosotros, como dice la Biblia, que Jehová estaba con José, que uno tiene que buscar esa fortaleza diaria del Señor para enfrentar esos desafíos diario del enemigo, que no solamente, como pasó en el huerto del Edén, el enemigo no aparece, sino que él viene a través de lo que él sabe que te puede seducir a ti. Y también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que ya no era tan jovencito cuando le escribió su segunda epístola, quizá un hombre de 50 años o por ahí, él le decía, huye de las pasiones juveniles. Y yo siempre interpreto eso, Marcos, ¿tú te acuerdas de aquí en el país que hubo una época que los libros hablan de la crisis de la edad mediana, que de los 40 a los 50 y algo? Y aquí le decían viejevo. Sí. Es que llega un momento, como le dije ahorita, de que mientras el hombre se va poniendo más adulto, sus lujurias crecen más. Crecen mucho más por dos razones. Porque se va distanciando de su esposa, que es parte de ese problema de la crisis de la edad mediana, se va distanciando de su esposa, es consciente de su edad, está en la mejor etapa probablemente físicamente que pueda estar el hombre, de los 40 a los 50, la mujer más es de los 35 a los 45 por ahí. Eso son lo que dicen, ¿verdad? Entonces, y el hombre, al tomar esa distancia con su esposa y ser más consciente de cómo se ve, cómo es, la forma de vestir, hace que sus lujurias, no se da cuenta que sus lujurias van a crecer de una manera increíble por el descuido con su esposa. Y muchos cristianos, Marcos, que caen en pecados, sea con su vista o con su cuerpo, es porque tienen mucha distancia con su esposa y tienen mucha distancia con el Señor. A los solteros, yo lo que pienso en mi época de soltería, era una época que yo recuerdo muy consagrado a Dios, muchos años antes de casarme, y otra cosa, pidiéndole a Dios, yo quiero que tú me libres de yo autosatisfacerme y de ver cualquier cosa por ahí. Y yo creo que Dios le da una gracia especial a esos hombres solteros y mujeres obviamente, que quieren honrar a Dios con su cuerpo y que tienen los deseos de la epitumia normal y también sus deseos no satisfechos de la epitumia normal y obviamente con la presión de la lujuria pecaminosa. Siempre
yo le recomiendo a todo hombre, no importa la edad, nosotros somos de 60 y pico de años, y yo le sigo pidiendo a Dios, líbrame de eso. Claro. Todos los días yo le digo, líbrame de estar mirando, de estar conversando, Claro. porque no solamente la lujuria es cuando miramos o tocamos, la lujuria también está en nuestro cerebro, en nuestra forma de pensar, y cuando a veces tú sueñas con cosas que que no eres consciente, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos eso y que la mejor forma de vencerlo es luchando en oración y en obediencia a Dios cada día de nuestras vidas. Amén. José, hay muchísimas aristas del tema que no pudimos tratar por falta de tiempo, pero damos gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros una vez más en su programa Hombres de Verdad.